Ahí dice si es extranjero, si es argentino, nombre, apellido, la edad, pero no le voy a pedir el documento. ¿Amén? Usted me puede decir quién eres y me va a decir su nombre, yo le voy a decir mi nombre. Porque venimos con una genética, ¿amén? Venimos con una identidad, la cual usted viene de su papá y de su mamá. ¿Sí? Pero cuando nosotros venimos a Cristo, esa genética es totalmente transformada, esa identidad ya no existe más, por más que usted siga teniendo la cara muy parecida a sus padres, siga teniendo el apellido, ¿sí? De su papá o de su mamá, pero usted ya no pertenece, sino es extranjero y peregrino, ¿sí? Pero muchas veces esa identidad de cristiano, de hijo del Altísimo, se puede perder, la podemos perder, el documento de identidad donde diga que somos hijos del Altísimo. La primera genética, ahora vamos a buscar Juan, después busca Génesis, tenga ahí leído en Génesis 6, y ahora vamos a leer Génesis 6, pero ahora vayamos al Evangelio de San Juan 1:12. Amén. Y dice así, lo vamos a leer, lo primero vamos a orar, porque como no oremos, no vamos a dar la palabra. Gloria a Dios. Dice así: Padre, en esta hora ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Gloria a Dios. Porque queremos que a través de la luz de tu palabra, Señor amado, tú traigas revelación a nuestras vidas, traigas esa verdadera identidad que tenemos que estar aferrándonos, Señor. Es a través de tu genética que nos has dado la autoridad de ser hijos tuyos, Señor amado. Esa identidad en la cual nos has fortalecido, Señor, y en esta hora queremos seguir caminando en esa identidad como hijos tuyos, Señor. Por eso te rogamos que traiga luz a nuestras vidas, Señor. Que el rema de tu Espíritu Santo sea el que ministre en esta noche, Señor. Y así, Señor, nosotros podamos fortalecernos y establecernos en ti y vayamos de aumento en aumento como la aurora, Padre. Para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Y en San Juan 1:12 dice, ¿lo tienen? Sí. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Usted y yo el otro día estábamos hablando el domingo de que Cristo esté en nosotros y nosotros en Él. Amén. Pero cuando nosotros empezamos a caminar, cuando nosotros empezamos a andar, y el Señor empieza a obrar en nosotros, empieza a quitar cosas que teníamos de nuestra vieja manera de vivir, de pensar, y empieza a cambiar a través de la santificación nuestra identidad, de humano a celestial. Amén. Porque a eso tenemos que ir, más allá que estamos acá en la tierra, más allá que vamos a tener adversidades, que todavía no estamos totalmente terminados, vamos a ser completos porque estemos delante de la presencia del Rey de Reyes, ¿ven? Pero sí tenemos que ir creciendo. Y ya somos, dice la palabra, peregrinos y extranjeros. No pertenecemos a este mundo, por más que vivamos en el mundo. Eso lo tiene usted y yo, lo tenemos claro. Amén. Pero podemos ver a través de la luz de la palabra que muchas ciertos hermanos de Dios que están en la palabra para que nos sea de guía y de espejo hacia nosotros, tuvieron muchas adversidades donde el enemigo muchas veces o lo sacó o intentó sacarlo de esa identidad para que se perdiera. Y como yo le decía antes, ¿se acuerdan en una época, bueno, casi todo es actual, cuando robaban a los bebés? Y acá tenemos, cuando desapareció, le robaron la identidad, ¿sí o no? Así lo que quiere Satanás es robar tu identidad de verdadero hijo de Dios, de esa genética
de lo que vos tenés y lo que yo tengo para desarrollar en el Señor, que es la identidad de Jesucristo en nosotros. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Y esa es la genética y nuestra identidad, nuestra huella digital, la que vamos a poner a veces en los lugares más donde están las cámaras de seguridad, donde hay una bóveda con mucho dinero, siempre se pone la huella digital del encargado, ¿no? Esto es la parte más sofisticada que hay hoy en día, como el ojo, ¿no? Y esa es nuestra identidad. Nuestra huella digital es la genética que tenemos de Jesucristo en nuestras vidas. Pero aquí en Génesis 6, que eran ángeles que tenían la identidad celestial, no eran humanos, sino que eran celestiales, y estaban con el Señor, con el Creador, con Dios Padre, con la esencia, con el Altísimo. Entonces, ¿cómo nosotros no nos puede llegar a pasar esto? La vamos a leer, dice 6.1 y el 2 vamos a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, amén, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y sabemos que de allí le nacieron gigantes y hombres valientes, dice la palabra de Dios. Y usted me dice, no, pero si los ángeles no tienen sexo. Y yo le digo, la palabra dice que estaban en santidad, pero sí que tenían sexo. Amén. No eran asexuados, eran hombres, ángeles, no eran femeninos, eran masculinos, pero estaban solteros, no había mujeres, porque a la mujer se le hizo la ayuda idónea para el varón acá en la tierra, ¿sí? Y esto se lo digo porque ahora le voy a darle la palabra, si no van a decir la pastora que le ganó. En Judas 1.6, ¿sí? Ellos tenían dignidad porque estaban solos con el Señor. Capítulo 1, verso 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, porque ellos abandonaron la morada celestial que tenían. Amén. Porque como ángeles no podían estar con las mujeres, sino que abandonaron esa morada celestial en la que ellos estaban y vivían, porque cayeron ante la hermosura de la mujer, ante la necesidad. Ellos ya traspasaron, ¿sí? Y cayeron de su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ellos tenían una morada, no solo corporal también, y una morada celestial. Y los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, debido a eso, a estos ángeles que han caído, para el juicio del gran día. No solamente a los que cayeron y se fueron con Satanás, sino que estos no habían caído, pero sí cuando vieron a las mujeres, vieron lo hermosas que eran y cayeron, dejaron la morada celestial. Y muchas veces eso pasa cuando podemos estar solos o solas, o por ahí casados con personas que no amamos, usted póngalo como quiera. Una de las cosas que nos pueden hacer perder nuestra identidad como cristianos es nuestro corazón. Si usted no cayó, gloria a Dios. Si usted está guardado o añora, muchas veces el enemigo va a querer venir a sacarlo, a robarle su identidad como hijo de Dios, como hija de Dios, a través de los sentimientos, a través de esos amores que no son dirigidos por Dios, que no están conformados por el Señor. Entonces usted va perdiendo su identidad con su papá. La identidad de decir, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y uno anhela porque Dios ha conformado la familia. Amén. Porque es una institución, la primera que Dios formó, pues estaba en el corazón de Dios. Por eso le dio la ayuda idónea, porque no encontró
en la creación justamente lo que al varón le necesitaba. Entonces está bueno conformar la familia dirigida bajo la voluntad y establecida en la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que no te haga perder la identidad, los sentimientos, porque a veces nuestro corazón es engañoso y nos puede hacer ver o sentir cosas en las cuales Dios no está, si es en pecado, si es incrédulo, ¿no? Por ahí, bueno, uno se enamora y dice, bueno, tengo, y no quiere saber nada de Dios, ni ese hombre ni esa mujer, es porque no está la voluntad de Dios en el asunto. Porque, bueno, después del amor puede pasar, Dios es personal y particular. Y yo he tenido conocimiento, hermano, después, bueno, donde yo estudiaba, que la chica estaba cayendo y se enamoró, era del mundo, muchacho se convirtió, se casaron y él después servía más que ella. Pero enseguida él aceptó. Son casos muy aislados, he visto. No digo que es lo común, amén. Puede ser, no te unirás a yugo desigual. Si está en pecado, que está casado o está con novio, más vale, o novia, sabemos que ahí no está la voluntad de Dios, ni que ore. Porque si no, eso va a ser un pecado delante de Dios. Usted está orando que un matrimonio o una pareja se desuna, así que eso es pecado. Lo miremos por lo miremos, Dios no va a estar ahí. Y ahí te hace perder la identidad en santidad, tan solo con tu oración. Entonces, después empiezan que ya no escuchar la voz de Dios, ya empiezan un montón de cosas que eso te hacen desdibujar y perder hasta la cobertura. Amén. La identidad es nuestra cobertura de pertenecer a, de tener el apellido de nuestro Dios, porque somos príncipes y princesas. Entonces eso nos hace perder, porque si los ángeles les pasó, nosotros también tenemos que estar atentos a que podemos llegar a perder esa morada en la cual nosotros tenemos ya reservada y estamos viviendo. Amén. Usted y yo ya estamos viviendo. Por ahí no le pasa, bueno, gloria a Dios, pero si Dios me da esta palabra, porque hay alguien que la necesita. Amén. Gloria a Dios. Después tenemos otra identidad, que podemos estar siendo escogidos por Dios. Amén. Ungidos por el Señor. En 1 Samuel, me acompaña en capítulo 10, verso 1. Y acá vemos a alguien que fue escogido y ungido por el Señor para rey de su pueblo. Amén. Estamos hablando de Saúl. Amén. Saúl. Entonces dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Amén. A Samuel estaba siendo ungido, tenía ya su identidad, ya no era más benjamita, sino su identidad como rey de Israel. Amén. O sea, lo había exaltado el Señor. Le había dado la oportunidad de ser un rey de su pueblo, escogido, apartado para dirigir, que el primer rey. Y eso también venía sobre su descendencia. Amén. Porque los reyes continúan sus hijos. La monarquía, digamos, eso es lo que está establecido humanamente. Amén. Y entonces, 10:1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Samuel empezó a caminar con el Señor, pudo vencer a un montón de los filisteos, el Espíritu de Dios lo ministraba, lo guiaba para que guíe a su pueblo. Pero ¿qué pasó? Le aconteció algo que en lo natural y que nadie está exento que le pase. En el capítulo 15, el verso 1, el 22, 15, 22 y 23. Primera de Samuel, enseñamos en Primera de Samuel. Y dice, amén. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocausto y víctima como que
como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación en la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sí? Entonces muchas veces nos puede pasar, Dios nos usa, nuestras vidas, somos de bendición, porque Saúl era de bendición para el pueblo de Dios, lo había liberado de los filisteos, los estaba guiando y estaba tomando terreno, estaba extendiendo el reino de Dios, amén, de su pueblo. Pero ¿qué le pasó? Él pensó, ¿sí?, como nos puede pasar muchas veces, Dios me hace caso a mí, lo que yo pienso, Dios me dijo, y por ahí somos nosotros que estamos pensando eso. Dios me dijo tal cosa, y es por ahí nuestra humanidad, para no decir carne, nuestra voluntad, y lo ponemos al Señor, o hacemos la voluntad del otro, el que está al lado mío, porque a Saúl lo que le pasaba es que hacía la voluntad del pueblo, porque tenía miedo que el pueblo se le vaya o se le revele el pueblo. Entonces prefería agradar a los hombres que agradar a Dios. Y a veces nos pasa con nuestra familia, ¿no? Que a veces tenemos que escoger, con la familia tenemos que estar. Yo no soy partícipe de que tenemos que dejar nuestra familia, porque el primer ministerio es la familia. Amén. Las mujeres lo vemos más así, a veces el hombre lo ve de otra forma. Amén. Porque estamos preparadas para eso. Pero tampoco que seamos manejados muchas veces, que ahí también equivale nuestros sentimientos, nuestras emociones, para no hacernos sentir mal al otro. Pero si yo me comprometo con Dios, si yo digo, hago esto y se va a levantar el enemigo, más vale, y te va a acusar por ahí que sos mala madre, mal padre, mal hermano, mal hijo, lo que sea, por haber escogido al Señor, por estar haciendo la voluntad en el Señor. Pero si vos te mantienes firme en eso, tu familia va a entrar en el reino de Dios. Tarde o temprano va a entrar en el reino de Dios. Porque el Señor, si vos lo seguís, te va a respaldar. Y mire, de veces he contado mi testimonio con mi papá, que mucho tiempo lo tuve que dejar de ver por causa de Cristo, porque tuve que escoger entre mi padre y el Señor. Y en el tiempo que mi papá tuvo su corazón preparado, recibió al Señor y ahora está con Cristo, enamorada que Él le preparó. Amén. Pero si yo hacía la voluntad de mi papá para que mi papá no se enoje y para consentir a mi papá, estaría perdida yo, mis hijos y él también. Y entonces veo que muchas veces podemos llegar a tener esto de querer hacer o tener rebeldía o tener obstinación en nuestros pensamientos, y es igual que la idolatría para el Señor. A veces no somos rebeldes, pero lo que nosotros pensamos, hasta decimos, es la voluntad de Dios. Es esto lo que Dios me marcó. Y es nuestra voluntad. Somos obstinados en ese pensamiento. Y acá nadie está exento de que nos pueda pasar. ¿Amén? Porque acá era el rey lo que le pasaba. Así que no estoy diciendo que el pueblo, no, todos. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Y a veces podemos ser también obstinados con nuestro ministerio, con lo que Dios nos está marcando, de decir si tiene que hacer así, ¿no? Cuando el Señor todavía no nos ha terminado de guiar, sino que tenemos que tener siempre, constantemente, nuestro oído espiritual, nuestra visión espiritual pegada a lo que Él nos está marcando, para la gloria de su nombre. Y eso trae aparejado a nuestra vida un montón de cosas, como le trajo a Saúl, más bichos todavía. No solamente la rebeldía y la obstinación, sino también el celo. Porque después, cuando el Señor encontró un varón conforme al corazón de Él, ¿amén?, que estaba con las ovejas, o sea que tenía olor a ovejas detrás del redil, menospreciado por su familia, conforme al corazón de Él, con debilidades humanas como usted y como yo. Amén, porque David se equivocó y mucho también. Porque se equivocó, mató, ¿sí?, adulteró, eso le trajo asesinato, tuvo problemas con sus hijos, miles de cosas.
pero tenía un corazón conforme a Dios porque él reconocía sus errores y le pedía perdón a Dios. Él no era obstinado. Pero Saúl, una vez que él ya entró en esa vorágine y se apartó de su morada celestial, de su identidad como el rey de Dios, amén, para guiar a su pueblo, ¿qué le pasó? Le vinieron cúmulos de demonios a ministrarlo, que también tenía hasta celos de David, lo quería matar y lo perseguía. Pero sabemos que a los que aman a Dios todo ayuda bien, porque a David lo preparó para ser el rey de Israel, toda esa persecución, amén. Y en el verso 1 de Samuel también, el 15, el 26 y el 27, ahí podemos ver que hasta la cobertura puede estar uno perdiendo del Señor. Y dice en el 26, y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto de Samuel, y este se rasgó. Entonces ahí también se acabó la cobertura. Y la cobertura no es tan solo de palabras, sino la cobertura de Dios, la protección que nosotros tenemos. Entonces muchas veces esa actitud, esa identidad, que sos hijo de... En España, en la antigüedad, se llamaba Fernando, hijo de Fernando, ¿no? Entonces, para no decir de que él era hijo de, se le empezó a poner la E con la Z atrás. Entonces, ahí salió el apellido Fernández, González, todos los que terminan con E con Z, vienen de los nombres Gonzalo, Fernando, para no decir hijo de. Entonces, nosotros podemos ver que eso es lo que a esa persona, Fernández González, le da la identidad de pertenecer a la familia. Esa es la cobertura que a usted y a mí nos da en lo natural. Y entonces también la cobertura espiritual es pertenecer a la identidad de Cristo y a la iglesia en la que nosotros estamos, que Dios nos puso. Amén. ¿De qué iglesia soy? Cuando nosotros nos estemos presentando delante de Dios, usted va a preguntar: si yo soy hijo de Dios, ¿dónde te congregamos? Pues si no, el Señor nos mandaría a congregarnos. Si no, no estén sueltos. ¿No? ¿O no? Nos ha dado un padre, una guía espiritual, como ustedes, muy guía, ¿no? Siento como un padre espiritual, dice la palabra. Un pastor, un siervo, que nos guíe, que nos tiene que presentar delante de Dios. Eso también es cobertura, lo cubre a usted. La cobertura espiritual. En este caso, usted se congrega en casa de Dios, la cobertura en casa de Dios. Que está el siervo, el apóstol Albarracín. No es que usted se va a llamar Albarracín, pero es nuestro Padre espiritual que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Esa es la cobertura. Entonces, cuando empiezan un montón de cosas, como le empezó a Saúl, el rasgo se corta. La cobertura, se rasgó el manto y se corta la cobertura, esa protección espiritual. Entonces uno queda fuera de esa cobertura espiritual. No que se la corte humanamente, sino que el Señor fue a Saúl y se escogió otro. Entonces, vamos perdiendo nuestra identidad y así pasan desastres en nuestras vidas cuando perdemos la identidad espiritual. A Saúl todo lo que le pasó, un montón de cosas, porque cada vez era peor y lo ministraba un espíritu que tenía que ir a tocarle a David para que se vaya el espíritu inmundo. O sea que hasta los demonios pueden y podés estar endemoniado. ¿Sí? Me dice: no, un cristiano no puede tener un demonio. Le puedo decir que sí, porque el espíritu, usted es tripartito, yo soy tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Y el Espíritu Santo no es el espíritu, pero usted tiene alma y puede ser influenciada por su mente, un cuerpo, en lo cual puede estar morando. Usted no está, nuestra alma no está sometida a la dirección del Señor, ni nuestro cuerpo tampoco. Porque usted y yo no tenemos todavía el cuerpo glorificado, usted lo tiene, yo no, pues estoy acá con mi tierra, tengo sangre y carne. Entonces podemos, ¿sí?, estar influenciados
o endemoniado, porque Saúl, un hijo de Dios, venían a ministrar un espíritu inmundo y lo perturbaba y lo maltrataba ese espíritu inmundo. Y que David tocaba para que se vaya. ¿Sí? Así que no le estoy diciendo algo que si quiere lo vamos a leer eso. Y ese está 16:23. Dice así: cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Pero si no estaba en él. Amén. Así que mire todo lo que es la desobediencia, la obstinación, la rebeldía, cómo vamos perdiendo nuestra identidad como hijos de Dios y la cobertura, hasta que nos pueden venir los demonios a atormentarnos, ¿sí? Y no tener alivio hasta que David le tocaba, hasta que la unción, hasta que alguien. Por eso cuando él estaba estaban los profetas profetizando, Saúl se acercaba y profetizaba, pero cuando salía de la compañía de los profetas volvía a estar totalmente endemoniado, con los celos y con toda la cosa, y volvía a perseguir a David. Pero también no tenemos todo de cal, ¿no? Como estamos viendo ahora, que todo, si no tenemos que muchas personas en las cuales han tenido y han encontrado una identidad, por más que venían de una identidad maldita, ¿sí? Pero se aferraron a la identidad de nuestro Señor, pudieron tener salvación y pudieron tener una descendencia totalmente en Cristo Jesús. Y vamos al libro de Ruth, amén, capítulo 3, y vamos a leer el verso 9, en el nombre del Señor. El 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Amén. Todos sabemos que Ruth venía de un pueblo que había sido maldecido por Dios, que era Moab. Así que era una moabita, venía con una carga encima, viuda, sola, desterrada, y con una herencia en su espalda de maldición. ¿Y cuánto hemos venido hacia Cristo? Éramos de otro pueblo, de otra tierra, no éramos nada que ver, y con toda una carga de maldición sobre nuestros hombros, enfermedades genéticas, ¿sí? Esas son maldiciones hereditarias, enfermedades que por ahí se repiten en la familia, miles de maldiciones, de palabras, de lo que sea. Venimos al Señor, pero acá Ruth dijo, primero se puso a los pies de Dios, de vos, que representa al Señor Jesús, y le dijo: ¿quién eres? Y dice: yo soy Ruth, tu sierva. Amén. Una señal de humillación delante del Señor. No de humillación que nosotros a veces tenemos, esa humillación humana cuando humillan a las personas, no, sino de esa humillación que tenemos que tener delante de nuestro Señor. Yo soy tu sierva. Ella ya estaba diciendo: yo ya no pertenezco a Moab, yo soy tu sierva, quiero tu identidad. Extiende tu capa, la cobertura de santidad, de salvación, de que se rompen esas amarraduras de maldición, esas ataduras con las que usted y yo pudimos venir. Y aquí el Señor, acá vos se glorificó, porque sabemos la historia, y si no la sabemos, no se la digo, después Ruth se casa con vos, porque veía que ella estaba firme, que era una mujer que trabajaba, que servía, que trataba bien a su suegra, que la tenía como madre. O sea, ella estaba manifestando, ¿sí?, de que era una verdadera hija de Dios, que tenía esa identidad. Y entonces se casa y tiene descendencia en la cual fue la bisabuela de David. Por tanto, está en la genealogía de Jesucristo. Está dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así es lo que nosotros, cuando tomamos esa identidad,
aunque hayamos venido de qué pozo Dios nos sacó y nos mantenemos firmes como se mantuvo Ruth, realmente el Señor va a ser tremendo y cuando estemos delante de Él, nuestro testimonio que tengamos acá en la tierra y todo lo que está delante de los hechos suyos y míos, porque está el libro de la vida, pero también está el libro de los hechos nuestros delante del Señor. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que actuamos, todas las cosas en las cuales estamos dando testimonio de que tenemos esa identidad, la identidad de Cristo. Y que queremos esa identidad, que queremos esa cobertura. El enemigo va a querer que usted y yo dejemos esa identidad con diferentes sutilezas y artimañas, actuando en nuestra carne, actuando en nuestros sentimientos, actuando en nuestros pensamientos. David se equivocó, pero era un varón conforme al corazón de Dios. Y está en la genealogía de Jesucristo. Se equivocó su carne, pero Saúl se había equivocado en el espíritu. Porque la rebeldía y la obstinación es pecado de idolatría y de hechicería. Para el Señor era ya en lo espiritual, lo cual Saúl se había equivocado porque había querido hacer su voluntad. Nunca reconocía el pecado que él había hecho. Porque él siempre se quería justificar, no, pero acá te muestro el rey, no, mira que hago esto, no, porque el pueblo se me iba. Nunca reconocía si estuve mal. Cuando uno a veces reconoce lo mal que estuvo, amén, que a todos nos cuesta, y pedir perdón también, es parte de reconocer que tenemos la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos que hacerlo por amor a Él, porque Él nos perdonó todos nuestros pecados. Cuando perdonamos a alguien también, porque si Él nos perdonó, ¿quién somos nosotros para no perdonar cuando nos vienen a pedir perdón? ¿Cómo nosotros nos vamos a decir si reconozco que en esto yo estoy fallando? En esto sí yo todavía tengo rebeldía, tengo obstinación, todavía sigo haciendo cosas que a mi Señor no me agrada, entonces ya no me siento con la identidad de mi papá. Ya empiezo a sentirme mal, desganado, ya no fluye ese río del espíritu, ese gozo, ya no estoy como antes, porque uno empieza a sentir eso, porque ya no tenemos la identidad que es el perfume de nuestro Dios. Y entonces acá Ruth dijo, eres pariente cercano. Ella reconocía, ¿sí?, que era realmente la cobertura la que quería tener. La identidad de ser una hija de Israel, una hija de Dios. Porque ella dice, mi Dios será tu Dios. Ella lo confesó. Y empezó a caminar como Dios quería. Estaba mostrando la identidad de que era una hija del Altísimo. Y eso es lo que hace que uno empiece a llevar frutos y más frutos y más frutos, más allá de que usted y yo nos podamos equivocar, más allá que a veces sigamos teniendo alguna reacción que sabemos que estuvimos mal, porque usted y yo todavía estamos en la carne, tenemos reacciones, pero lo principal es cuando el Espíritu Santo nos redarguya de eso que estuvimos mal, no seamos como Saúl, sino que seamos como David, que reconoció, no, he pecado yo censé al pueblo, fue una idea mía. ¿Qué había dicho? Que Satanás lo había tentado a David, había tentado su carne, pero cuando vino, no, yo no quiero, fui yo me equivoqué, yo lo hice, reconociendo el error. Y eso es lo que llama a misericordia al corazón de Dios. Ahí es cuando puede nuestro Señor Jesucristo interceder por nosotros, cuando tenemos un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestros errores, porque ahí no perdemos la identidad, porque tenemos la identidad del Padre en nosotros, la identidad del Hijo. Entonces el Espíritu Santo, cuando nos redarguye de lo que nos equivocamos, vamos a reconocer que estamos caminando, hicimos algo en la identidad vieja. Entonces el Espíritu Santo me dice, no, ya la identidad del Altísimo. Y cuando nosotros nos arrepentimos, esta es nuestra identidad, este es mi documento, este es mi pasaporte para irme delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo que me muestra. Ahí es donde nosotros debemos ir con un corazón constrito y humillado delante de Dios, y ahí
Señor Jesús, que tenemos abogado. Pero si nosotros seguimos como Saúl, obstinándonos, que yo no, que tiene el otro la culpa, que mi casa, que mi marido, que mi esposa, que mis hijos, que mi hermana, que lo que sea, ahí nosotros estamos perdiendo la identidad. Empezamos a tomar la identidad vieja y hasta peor puede ser. Porque al que se le fue el espíritu inmundo le vinieron 7 peores. Porque había encontrado vacío, había perdido la identidad, había reconocido al Señor, había sido liberado, ¿sí? Pero después esa identidad nosotros tenemos que ir creciendo en Cristo Jesús. Como un niño que va creciendo, y va cambiando su fisonomía y va pareciéndose o al papá o a la mamá, lo que sea, o gestos y todo, va tomando la identidad de su familia, amén. Y así somos nosotros. Tenemos que tomar la identidad de nuestro Padre Celestial, de nuestro hermano mayor, que es Jesucristo de Nazaret, nuestro Dios, que habita en nosotros a través de su Santo y bendito Espíritu. Y eso es lo que a nosotros nos identifica, amén, como hijos del Altísimo. Entonces ahí es donde nosotros, cuando sentimos esa alarma, que sabemos que el Espíritu Santo nos muestra, nos constrita, ahí es donde nosotros tenemos que ir delante de la presencia de Dios y someter nuestra vida y nuestra voluntad a Dios para poder hacer conforme a lo que el Señor nos marca y mantenernos en la identidad y saber quiénes somos. Verdaderos hijos de Dios. Más allá de sus debilidades y de las mías. Pero que cada día yo me voy identificando más con mi Señor. Cada día yo pueda presentarme delante de Dios, cuando haga algo para Dios pueda sentir que el peso de Dios, lo que Dios nos está respaldando, amén, está el Señor. Porque si yo no tengo la identidad de Cristo en lo que hago, que le sirva a Dios, pero yo no estoy con una verdadera y genuina identidad del Señor, no voy a sentir el respaldo y la gloria de Dios en lo que haga, porque lo voy a hacer naturalmente. Entonces los frutos que se van a ver van a ser míos de la carne y no del Espíritu Santo de Dios. Dios va a usar, porque usó una burra, ¿no? Así que me va a usar igual, pero no va a ser un fruto, sino va a ser hojarasca delante del Señor. No va a ser ni diamante, ni piedras preciosas, ni oro, ni plata que pasan por el fuego y vamos a tener recompensa, sino que va a ser hojarasca, heno y paja delante de la presencia de Dios. Nosotros vamos a sufrir pérdidas. Y si seguimos en esa postura, hasta podemos pasar lo que le pasó a Saúl, que los demonios lo ministraban, lo atormentaban y lo seguían. David, como le digo, se equivocó, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque se constrictaba y se humillaba y reconocía sus debilidades delante de Dios. Reconocía sus pecados, sus debilidades, lo que había hecho y estaba mal. Por ahí alguien tenía que venir a decírselo, porque Natán le tuvo que venir a decir, porque él todo lo que había hecho no se había dado cuenta. Se había como hasta teniendo una venda mágica, no reconociendo el pecado hasta de asesinato que había hecho. Entonces tuvo que venir el profeta Natán y decirle: mira lo que hiciste. Cuando él vio la verdad a través del Espíritu Santo que le mostraba a Natán, él ahí se humilló y reconoció. Sufrió pérdida, sufrió su disciplina porque la tuvo que pasar, pero él fue tomado como justo delante del Señor. Como la identidad, no había perdido la identidad de Cristo, la identidad del Padre, la morada celestial. Entonces estos son tiempos, amados hermanos, que nosotros tenemos que tomarnos la verdadera identidad del Señor. Tenemos que pelear por esa identidad, no tenemos que dejarla robar por nada. Satanás se va a presentar a tu vida y la mía como ángel de luz, hasta diciéndote: tenés la razón, vos sos la que tenés razón, vos sos el que tenés razón. Y ahí tenemos que discernir por el Espíritu Santo, buscando en ayuno, en oración, en clamor, en gemir, en intercesión, que sea Dios el que nos está hablando. Y ahí porque nos podemos equivocar, y así empiezan las vendas mágicas a atarnos, a ensordecernos, a ponernos ciegos, por más que usted y yo veamos, pensamos que vemos hasta espiritualmente, porque vemos a través de nuestros ojos.
y no a través de los ojos de Dios. Sino que aunque vos vengas y yo con una herencia de maldición, cuando venimos y nos humillamos delante de Dios, somos libres de todo eso. Y la recompensa, si nos mantenemos firmes, es estar un día cara a cara con nuestro Señor. Porque esa es la recompensa más grande que podemos tener, hermano. Que un día cuando venga el arrebatamiento usted esté, o que me lo despierte el Señor o me despierte a mí, o seamos llevados arrebatados en vida. Sino que en este arrebatamiento, cuando suene la trompeta y el Señor se quede ahí esperando a sus hijos, nosotros podamos ser arrebatados y ya no nos veamos como espejos, sino cara a cara a nuestro Dios. Esa es la recompensa, eso es lo que la iglesia tiene que anhelar. Eso es lo que tiene que anhelar mi alma. Eso es lo que tenemos que desear que venga a buscarnos. Amén. Por tanto, no tenemos que perder la identidad como hijos de Dios. Porque si no, no vamos a escuchar la trompeta. No vamos a ver cuando veamos, ya el Señor se habrá llevado a sus vírgenes prudentes. Amén. Así que los invito a que nos pongamos de pie para la gloria de Dios. Y vamos a estar orando en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Levantemos nuestras manos al cielo, hermanos. Gloria a tu nombre. Oremos todos juntos. Que pidamos al Señor que siempre esté atento a nuestros oídos. Amén. Amén. A la dirección del Espíritu Santo, a la voz del Señor, a que esa identidad, ninguna circunstancia la pueda robar o hurtar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, amén. Sí, Señor. Venimos delante de tu presencia, mi amado Dios, para poder decirte a ti, Señor amado, Gloria. que alumbre nuestro entendimiento, Señor. Queremos guardar nuestra identidad como hijos tuyos, Señor. Nosotros sabemos que por la sangre del Cordero de Dios nos diste la autoridad de ser hechos hijos tuyos, Señor. Por eso en esta hora, Señor, y tú nos has librado de maldiciones, nos has dado vestiduras nuevas, anillo de reconciliación, Señor, calzado, Padre, para poder seguir tus huellas como hijos tuyos, Señor. Pero muchas circunstancias, Señor amado, que atravesamos en esta tierra, van a querer venir a hurtar, Señor, a querer que desfallezcamos, Señor, a que dejemos la identidad, Señor, que tenemos en Cristo Jesús. Por eso en esta hora, Señor amado, queremos poner nuestras vidas, todo nuestro ser, Señor. Si hay cosas que han venido, Señor, a querer robar, a querer sacarnos de la identidad, Señor, y hemos estado viviendo o atravesando, hemos sido obstinados con nuestros pensamientos, queriendo hacer nuestra voluntad, Señor, hasta en el servicio, hasta en nuestros hogares, Señor, con nuestra familia, y no hemos sido dirigidos por tu Santo y bendito Espíritu, Padre, y hemos sido rebeldes a tu palabra, hemos sido rebeldes a tu dirección, Señor, y nos hemos equivocado en esta noche, Señor amado. Queremos arrepentirnos, reconocemos que el Espíritu Santo de Dios lo empiece ahora a mostrar en el nombre de Jesucristo de Nazaret a cada uno de los que estamos aquí, Señor amado, cuáles son esas áreas en las cuales muchas veces hemos sido rebeldes, obstinados, Señor. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, revela, Señor, para arrancar todo espíritu de obstinación, Señor, todo espíritu que a través, Señor, de idolatrar nuestra voluntad, Señor, hemos perdido la dirección y la identidad y hasta nuestras moradas, Señor. Si han sido los sentimientos, Padre, en esta hora, Señor Jesús, sabemos que en ti, Señor, nuestras emociones, nuestros sentimientos los ponemos delante de ti, si es una carga, Padre, para que tú hagas conforme a tu voluntad toda nuestra vida, Señor amado. En esta hora empieza a glorificarte en medio nuestro, Señor. Empieza, Señor, a arrancar de raíz, Señor amado, todo lo viejo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda genética antigua, Señor. Toda genética que a través, Señor,
abrázame y escóndeme.